Bueno, ahora sí, muy buenos días. Oficialmente, ¿cómo andan? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Sé que sí. Bueno, vamos a tomar el toro por las astas y vamos a empezar con trauma. Bien, ya que dentro de poco algo de práctica van a empezar a hacer con Eduardo, a lo mejor algo online al principio, después lo presencial. Es un tema largo, es el tema central de la carrera. ¿Sí? Entonces, qué mejor que empezar después del parcial. El resto de los temas de la parte clínica la vamos a ir metiendo en el medio, ¿bien? Pero si nos vamos mucho con la clínica, después no nos va a quedar tiempo para lo más importante que es esto, que es la emergencia, que es el trauma, que es el prehospitalario. Yo los voy a plantear a lo que es trauma y emergencia como si fueran en tres grandes módulos. El primero lo vamos a ver en estas clases. Ustedes ya, los que cursaron el primer año con Fabi, han visto anatomía, pero han visto anatomía como estructura, han visto anatomía y fisiología todo junto. Bueno, vamos a ver anatomía del trauma. O sea, vamos a ver qué es lo que me interesa a mí de la anatomía, pero aplicado al trauma, aplicado a las lesiones, aplicado a las maniobras de soporte vital básico y avanzado, y aplicado a lo que es terapéutica invasiva. O sea, ¿qué tengo que saber yo de la anatomía para el trauma? Porque hay muchas cosas que se aplican. Entonces, a algunos les va a venir bien como repaso, otros como primer paso, más de como repaso, ¿bien? Y para que vean que esto no es solamente memorizar huesos y regiones, porque sí tiene una utilidad fundamental. Y empezar a pensar que cuando yo la anatomía la asocie con la clase que va a venir después, que es cinemática del trauma, ahí vamos a entender después el tercer módulo, que son las patologías y enfermedades por trauma en las cuales yo debo actuar en el prehospitalario. O sea, todo tiene una cadena. ¿Bien? Por lo tanto, no vayan perdiendo la cadena. Esto es lo trascendental. Nuestro examen final se va a basar tanto en la teoría como en la práctica de este módulo. Así que todo lo demás está bueno, todo lo demás está en los libros, en los apuntes, pero esto es algo práctico. ¿Sí? Así que bueno, arrancamos con este, que es para mí es uno de los módulos más lindos que hay. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ¿sí? Ya saben, a otros, a mí no. Entonces, ¿qué es esto de bases anatómicas del trauma? Es empezar a entender un poquito que el cuerpo humano, ante los diferentes mecanismos traumáticos, se comporta casi siempre parecido. No igual, pero el cuerpo humano tiene muy pocas cosas, digamos, o tiene lesiones cerradas, o tiene lesiones abiertas, o se lesionan los continentes, o se lesionan los contenidos. ¿Bien? Entonces, en base a esa predicción que me da la cinemática, yo deberé predecir qué tengo en esa víctima. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las premisas en el escenario? ¿Cuáles son las premisas en el trauma? La misma de siempre. Seguridad de la escena, para mí, principalmente. Dimensión de la escena, cinemática del trauma. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Hace cuándo pasó? ¿Y cuáles son los mecanismos físicos del trauma? Número de víctimas, para continuar con el triage. Evaluación primaria, es el ABCDE. Bien, la E es la exposición de la lesión. Y si hay tiempo, evaluación secundaria, y acá también viene la anatomía del trauma, que es por regiones. La evaluación secundaria es una evaluación que yo voy a hacer si tengo tiempo en el escenario, y si no, la voy a hacer arriba del móvil, ¿bien? Y es en forma secuencial, de cabeza a pie, ordenado, sabiendo qué voy a buscar. Porque no es tocar por tocar, bien, mirar por mirar así nomás, palpar porque a veces se mueve. No, tengo que saber qué estoy buscando. Si no, no tiene sentido. Entonces, ¿cuáles son las prioridades en el escenario? Son tres. Primero, las lesiones que ponen en riesgo la vida. Primero, número uno. Segundo, en importancia, lo que me da la vitalidad de un miembro. Salvar el miembro. Y después el resto. Lo que no pone en peligro la vida y lo que no pone la vitalidad de un miembro en riesgo es el resto. ¿Bien? Todo el resto.
Eso es algo más o menos que ya hemos hablado en las primeras clases. Dentro de las maniobras que van a aprender con Eduardo, que van a ser muchas, por eso los quiero ir preparando, supuestamente la semana que viene van a tener con él algo de la teoría de las maniobras prácticas. Apertura y control de la vía aérea, fundamental. No solamente la apertura, dice control porque me olvidé de borrar la S, pero es control de la vía aérea. Estabilización de la vía aérea y permeabilidad de la vía aérea. Si no conozco la anatomía de las regiones bucofaringias, si no conozco la estructura laringea, nunca voy a poder entubar, nunca voy a poder poner una cánula de Mayo, no voy a entender cómo poner una sonda nasogástrica. Que no es meter cosas por la nariz o por la boca. ¿Bien? Circulación y hemorragia, esto algo lo hemos visto, ¿bien? Pero nunca está de más recordar que en la anatomía humana no existe ninguna arteria vital en la parte externa de los miembros. Todas las arterias del cuerpo humano van por la cara interna de los miembros. No es lo mismo un traumatismo lateral de muslo que uno de la cara lateral, de la cara medial. No es lo mismo un traumatismo en la cara externa que en la cara interna del brazo. Porque yo ya sé que los vasos arteriales viajan por las caras mediales porque están protegidas. Si yo no entiendo que las venas protegen las arterias, siempre las venas son superficiales y siempre las arterias son profundas. No es lo mismo un corte superficial que un corte profundo. Entonces ya eso me va diciendo algunas cosas. Inmovilización manual de la cabeza. Una de las primeras prácticas importantes en todo accidente, en todo trauma. Controlar en forma manual la cabeza. Todo traumatismo conlleva a una lesión cráneo-cervical hasta que se demuestre lo contrario dentro de la sala de rayos. Si yo sé que voy a movilizar la cabeza, no es para controlar la cabeza, es para controlar el cuello, que tengo el bulbo raquídeo y el centro respiratorio. Yo tengo que saber de dónde agarrar la cabeza, que no se agarra de cualquier lado. Hemos visto que hacen un desastre agarrando la cabeza y se agarra solamente en 4 puntos. Si yo no sé cuáles son esos 4 puntos, no entiendo qué estoy haciendo agarrando la cabeza. Control de la columna cervical con el collar de inmovilización cervical. Eso que le dicen, la cuellera para el frío. Poner el collar, y sí, si lo vas a sacar a una fiesta, sí, ¿bien? Pero eso, esa aberración, ponerle la cuellera, ¿qué mierda es la cuellera? No sé qué es la cuellera, se llama collar cervical. ¿Bien? La Minerva, ¿qué estamos hablando? Del antiguo Egipto, la antigua Grecia. Minerva, ¿bien? Es una de las diosas griegos. No, muchachos, no. Collar cervical y los diferentes tipos de collar cervical. ¿Y cómo se pone un collar cervical? ¿Y qué pasa si tengo una mujer con pelo largo suelto para el collar cervical? ¿Bien? Inmovilización del tronco completo con tabla espinal larga. ¿Cómo hacer un control general de la columna vertebral completa? Y si están de cúbito ventral, si están de cúbito dorsal. ¿Cómo inmovilizarlo? ¿Cómo traccionarlo? ¿Cómo empaquetarlo? ¿Dónde poner las 4 o las 3 tiras que tengo para controlar la columna cervical y la columna vertebral? Si yo no entiendo dónde está la espina ilíaca anterosuperior, nunca voy a poder empaquetar una víctima con una tira pelviana. Si yo no entiendo que no es lo mismo poner una tira por arriba que por abajo de las rodillas, ¿y por qué? Vamos a hacer siempre las cosas mal y vamos a repetir errores por los cuales siempre van a decir, total, esto no sabe nada, vamos a empezar a trabajar en serio. Y después cualquier otra maniobra, hay un montón de maniobras, ¿bien? Porque en un neumotórax hacemos bolsillo cerrado por 3 lados. ¿Por qué ponemos una llave de 3 vías en un neumotórax? ¿Por qué se pone ahí? ¿Bien? ¿Y cuál es el objetivo? Entonces, vamos a empezar a entender la anatomía práctica. Para después entender la práctica. Toda práctica tiene un fundamento. Así como les explicaba cuál era el fundamento anatómico de la maniobra de Heimlich, que tiene un fundamento de hacer la maniobra en el epigastrio y no en cualquier otro lado, bueno, cada una de estas cosas también tiene su fundamento. ¿Sí? Vuelvo a repetir, para muchos va a ser un repaso. Me decía, no, otra vez anatomía. Bueno, ahora sirve para algo. ¿Sí?
Entonces vamos a dividir, vamos a empezar a recordar cómo se dividía el cuerpo humano, que es en tronco y en extremidades. ¿Bien? El tronco es una unidad que tiene una forma irregularmente cilíndrica, formado por la cabeza, formado por cuello, tórax, abdomen y pelvis. Claro, cuando yo digo cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, parecería que fuesen segmentos estancos. Esta es la cabeza, este es el cuello, este es el tórax, abdomen y pelvis. Sí, en la superficie general yo lo divido en segmentos. Ahora, en el interior, todos están comunicados. Y una lesión torácica afecta el cuello y afecta el abdomen. Una lesión pélvica hace un desbalance hemodinámico torácico. Una lesión abdominal genera lesiones en pelvis y en tórax. Si bien los vamos a dividir en forma regional, tenemos que saber que desde el punto de vista funcional todos están comunicados. Y si lesiono uno, lesiono el otro. Y después los miembros. ¿Bien? Miembro superior con sus regiones, miembro inferior con sus regiones. Ahí me interesa saber estructuras osteoarticulares que yo puedo palpar a través de la superficie y estructuras vasculares donde yo pueda palpar pulsos, ¿bien? Que pueda cohibir una hemorragia o pueda tener algún tipo de lesión ante una fractura. ¿Bien? No me hace falta que me sepan cada uno de los músculos, solo los que yo puedo palpar a través de la superficie. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar entonces por el principio. Vamos a empezar por lo que más cuidado tenemos que tener, la región cráneo-cervical. Acá tengo una cabeza. ¿Bien? Después vamos a ver las regiones que tiene la cabeza. La cabeza es uno de los puntos, no más importantes, pero sino de las lesiones generalmente son muy extremas. Y yo tengo que saber dónde tengo las lesiones. En mi cabeza yo tengo dos regiones. Cráneo o neurocráneo, que es la parte de la cabeza que protege al sistema nervioso central. Cuando hablo de cráneo, hablo de neurocráneo. Bueno, después, ¿qué parte forma el neurocráneo? Y después tengo el viscerocráneo, antiguamente llamado cara, que es la parte de la cabeza que protege a los órganos de los sentidos. ¿Qué cosas necesito saber, qué cosas necesito recordar? Que cuando hablo de cabeza no hablo solamente de huesos. Tengo piel, tengo músculos, tengo vasos, tengo nervios, tengo huesos y tengo órganos del sistema nervioso. ¿Bien? Por lo tanto, saber, cuando yo estoy ante una cabeza, ¿qué estoy palpando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué riesgos puedo tener a futuro? Por ejemplo, tengo diferentes regiones en la cabeza. ¿Cuáles son esas regiones y qué hay en cada región? Bueno, vamos a empezar por el principio y después vamos a concluir con el sistema nervioso. Acá tengo una región que es la región frontal. La región frontal es una región que está protegiendo a los lóbulos frontales del cerebro. Es una región en la que por dentro tengo parte de la calota. Es una región resistente al trauma. Ahora vamos a ver cómo se comporta una lesión traumática en cráneo para que yo pueda fracturar la fractura del cráneo. Pero no hay ningún elemento vascular en la región frontal que sea de vitalidad. ¿Bien? La región frontal es la región que se encuentra en la región anterior del cráneo, protegiendo al lóbulo frontal del cerebro. Es un punto de impacto, es una de las líneas de fuerza más importantes de la cabeza. Todo impacto frontal, la energía comienza en la región frontal como puntos más resistentes y se va abriendo hacia la cara externa de la órbita, hacia la región malar, hacia la mandíbula y después se expande hacia atrás. Para que tengan idea, los huesos de la cara, todos los huesos que forman el macizo facial, la consistencia, la resistencia de los huesos de la cara en una persona viva es esta. Esa es la resistencia que tienen los huesos de la cara. Consistencia papirácea. Son láminas de papel. Esto es fracturar un hueso de la cara.
con esta fuerza. No así los huesos que forman el cráneo, que tienen más resistencia, solamente la calota. ¿Qué otra región tengo en la cabeza? La región orbitaria. Esta región orbitaria se divide en tres. Región palpebral, que son los párpados, que son láminas delgadas de piel y mucosa, y tienen la capacidad elástica, por lo tanto tienen capacidad de aumentar su volumen, o por edema, por contusión, o por sangrado, y eso es lo que llaman ojo de mapache. ¿Bien? Como la región orbitaria está debajo de la región frontal, toda fractura de piso anterior de base de cráneo se manifiesta en forma tardía por hematoma bipalpebral, bilateral, limitado, que se llaman ojo de mapache. Esa es la primera zona. La segunda zona es la región ocular, donde está el globo ocular y sus anexos. Y el globo ocular está como si fuese flotando en la cavidad orbitaria. Todo aquello que me rompa el techo, todo aquello que me rompa el piso, todo aquello que me rompa las paredes laterales, voy a tener una desviación del globo ocular, o hacia arriba, o hacia abajo, o hacia afuera, o hacia adentro. Por lo tanto, al ver las pupilas de una víctima, si veo que las pupilas están desalineadas o se encuentran a diferentes alturas, yo ya puedo entender si hay fractura del techo de la cavidad orbitaria, del piso de la cavidad orbitaria o de las paredes laterales. ¿Cuáles son las más graves? Hacia arriba y hacia abajo. Porque hacia arriba fracturé el piso anterior de base de cráneo. Tengo lesión del lóbulo frontal. Hacia abajo perforé el seno maxilar. Está lleno de bacterias. Se me está infectando. Entonces, fíjense, con una simple inspección, yo puedo empezar a determinar hacia futuro qué es lo que tengo en esta víctima. Dale, Javier. Pregunta, cuando se rompe la cara medial de una órbita, ¿la desviación es de un solo ojo o de los dos o puede ser de uno solo? Depende. Si rompiste la pirámide nasal en forma bilateral, se desvían los dos. Si rompiste una sola lámina papilácea, se desvía uno solo. ¿Está? La tercera región es la región orbitaria. Pero no la veo la región orbitaria, no la puedo palpar. Solo puedo palpar el reborde orbitario. Ya vamos a llegar a eso. Tercera región, región nasal. Bueno, ¿qué es lo que veo de la región nasal? Esto que se llama pirámide nasal o nariz. La región nasal tiene dos partes. Una parte formada por cartílagos, por piel y por tejido fibroso, que es la pirámide nasal, que tiene dos orificios de ingreso que se llaman ventanas nasales. ¿Bien? Esto es lo que yo puedo deformar, puedo comprimir, puedo edematizar. ¿Bien? Puedo hacer un hematoma por contusión directa. El tema es que la fosa, la vía nasal, tengo permeabilidad de ingreso por una sonda nasogástrica, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? Puedo percibir secreciones a través de la pirámide nasal. Secreciones de sangre, secreciones de moco, secreciones de líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Entonces la pirámide nasal hay que explorarla, hay que palparla desde el vértice a la base. ¿Bien? Fractura de los huesos propios de la nariz, desviaciones del tabique, porque producen bloqueo ventilatorio, hemorragias, ¿bien? Falta de permeabilidad para el ingreso a la vía respiratoria. Región labial o región bucal. Bien, la región bucal es otra de las regiones superficiales de la cara. Región mentoniana, importante la región mentoniana. La región mentoniana, la región del ángulo de la mandíbula y la región de la rama ascendente de la mandíbula son los tres puntos óseos, región mentoniana, cuerpo y rama ascendente, donde yo voy a utilizar para la inmovilización anterior del cráneo.
adelante, o para hacer la maniobra de subluxación de la mandíbula si tengo un paciente, una víctima inconsciente, con trauma craneocervical, bien, yo no voy a hacer hiperextensión del cuello para el paso A de la apertura de la vía aérea. Voy a hacer subluxación de mandíbula. Siempre que yo trabaje con una víctima en el escenario, para movilizarla, se hace a través de puntos óseos. Siempre se palpan puntos óseos. Entonces, cuerpo de mandíbula, ángulo de la mandíbula, rama ascendente de la mandíbula, son los 3 puntos de amarre para hacer la apertura y subluxación de la vía respiratoria en víctima de trauma craneocervical. No hago hiperextensión de la cabeza. Última región, región malar o región de la mejilla. En la región de la mejilla tengo que saber que tengo 2 cosas importantes. Hueso malar, se ponen los deditos por acá abajo, ¿bien? Debajo de la región malar, debajo del hueso cigomático. Ese es el otro punto de amarre del cráneo. Yo voy a tomar la cabeza de 4 puntos. Son lugares de amarre para las maniobras manuales de la cabeza. Los pulgares, bien, por debajo de la región malar, y después los índices en la región occipital que vamos a ver ahora. Entonces, aquí tengo otro punto de amarre y de tracción. ¿Bien? O tracciono de frente, o tracciono de perfil, o tracciono de atrás. Con Eduardo van a empezar a aprender las maniobras de inmovilización manual de cabeza, tracción y alineación del cráneo. Siempre tomar de puntos óseos. Y en la región malar hay otra cosa más. Inmediatamente por debajo de la superficie de la piel, siguiendo este trayecto, tengo las ramas superficiales de un nervio que es el nervio facial. El nervio facial es el que me va a dar toda la inervación de los músculos de la cara. Ahora vamos a hablar de las parálisis faciales. Hay muchos tipos de parálisis facial. Pero toda lesión traumática cortante en región maxilar, en región malar y en región geniana lleva a una parálisis facial, porque aquí el nervio es subcutáneo, está inmediatamente por debajo de la piel. Otra cosa que tengo por debajo de la piel a nivel de la región malar es el conducto de desembocadura de la glándula parótida, una de las glándulas salivales mayores, que es el conducto de Stenone. Miren, corte del conducto de Stenone o corte de la vía lagrimal, si hay un traumatismo en pirámide nasal y hay vuelco de lágrimas hacia la superficie de la piel, bien, con lesiones. Si hay incisiones en la región parotidia, tiene prioridad la corrección de la saliva y de las lágrimas antes que una hemorragia. ¿Bien? Generalmente las hemorragias a nivel facial no son tan abundantes que me llevan a una hipovolemia. Pero saliva o lágrimas con cortes superficiales llevan a infecciones muy graves en la cara. Entonces, no lo vamos a hacer, nosotros no vamos a suturar el conducto parotidio, no vamos a suturar la vía lagrimal, porque eso hay que hacerlo, eso lo hacen en quirófano, y son cirujanos plásticos que hacen reconstructiva, pero tiene prioridad eso antes que una hemorragia. Antes que una hemorragia en la cara, por supuesto, ¿sí? Porque son de una gravedad por una posinfección muy rápida. Eso lo tenemos que saber. Bueno, fíjense entonces, regiones superficiales de la cabeza. Vamos ahora a ver. Pues, ¿puede ser una pregunta, profe? Dale. ¿Y cómo se controla eso? ¿Qué medidas se toma cuando cuando uno ve que hay lágrimas o saliva que sale? Cubrir y traslado.
O sea, No se puede- cubre como si fuera una hemorragia, pero en el lugar. Exactamente, se cubre y se traslada rápido a quirófano. ¿Bien? Ok, Pues gracias. sí, pero no es una herida mortal, no. Pero en forma secundaria genera una infección. Y las infecciones en la cara, ¿saben cuál es el problema de una infección en la cara? Que los vasos venosos de la cara drenan a los vasos venosos de las meninges y el sistema nervioso. Entonces, una infección superficial en la cara te puede llevar a una meningoencefalitis. Y ese es el problema. ¿Está? Entonces, empezar a pensar, si la cinemática del trauma me dice qué tipo de lesiones voy a tener, encontrar los lugares de las lesiones me van a dar la potencialidad de lesiones nuevas. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a trabajar un poco con la cabeza. ¿Qué tengo que saber de la cabeza? ¿Qué tengo que recordar de la cabeza? Cosas que yo puedo palpar a través de la piel y cosas que pueden fracturarse muy fácilmente. Entonces, recordar, en un cráneo visto de frente, los cuernos son fundamentales, muchachos. Más marcados en el varón que en la mujer siempre, siempre, siempre. Acá no, digamos, esto tiene que ver con anatomía y tiene que ver con las costumbres. Los cuernos en los varones son 80%. ¿Bien? Entonces, esto se llaman eminencias frontales. Las eminencias frontales me están protegiendo por atrás lo que es lóbulo frontal. Son los puntos de contacto y de línea de mayor tracción de fuerza. Bueno, justamente sobre las eminencias frontales es donde yo voy a utilizar y voy a poner la cinta superior de la tabla espinal larga. Cuando yo termine de empaquetar a mi víctima la tabla espinal, la tira superior va sobre la eminencia frontal. ¿Bien? Sobre la eminencia, siempre en los lugares óseos, eminencia frontal. ¿Qué más debo recordar? Eminencia frontal media. Se llama glabela o eminencia frontal media. La eminencia frontal media es, junto con las eminencias frontales laterales, una zona triangular, que es la zona de mayor resistencia del cráneo hacia adelante. Vamos a ver después, cuando veamos calota, que en realidad la calota es lo único que protege el casco. Cuando yo ando en moto y me pongo un casco, cuando ando en bicicleta y me pongo un casco, el casco solo protege la calota, no protege otra cosa. Ya vamos a ver por qué. Seguimos hacia abajo. ¿Qué más me interesa? Me interesan las pirámides orbitarias externas, se llaman apófisis orbitarias externas. Las palpo aquí afuera. Son las eminencias de protección del globo ocular hacia afuera. ¿Bien? Entonces yo puedo palpar toda la eminencia orbitaria. Bien, tengo las cejas, tengo las apófisis orbitarias externas. Huesos malares. Bien, la región malar. Lo que me interesa en la región malar es palparla para saber que después mis dedos se van a ubicar bien profundo por debajo de la región malar. Tóquense bien abajo, bien profundo. Bien, traccionen hacia arriba. Van a ver que les lleva la cabeza hacia arriba. Traccionen bien hacia arriba. Bien, bueno, ese es el punto de contacto anterior para inmovilizar la cabeza. Ese es el punto de contacto anterior para inmovilizar la cabeza. Bien, la fosa submalar, por debajo de los malares. ¿Está? Otro punto superficial de contacto, esto que está aquí abajo, tóquense abajo la nariz, se llama espina nasal. La espina nasal es el punto de equilibrio, es el punto de mayor tracción de fuerza del macizo facial. Esta pirámide lo que está haciendo es una línea de fuerza horizontal para mantener la estabilidad de la cara. ¿Por qué? Porque la espina nasal corresponde tanto a las fosas nasales a través del tabique nasal, como corresponde a la parte central de la cavidad bucal. Y hacia afuera irradia hacia la cavidad orbitaria. La espina nasal es el centro, es el eje de fuerza del macizo facial inferior. Es el equilibrio de fosas nasales
región malar y las órbitas inferiores. Y acá es donde van a ocurrir una serie de fracturas del maxilar facial llamadas fracturas de Lefort, tipo 1, 2 y 3, como vamos más adelante. ¿Qué otra región es importante saber palpar? Bueno, el ángulo de la mandíbula. Ángulo mandibular. Ángulo mandibular. 2 deditos por delante del ángulo mandibular, voy a palpar el pulso de la arteria facial. La arteria facial es una de las principales arterias de la cara, que está pasando por aquí, y pasa por acá, del otro lado. Justamente se llama a esta zona, la conocemos como el triángulo de la muerte. Esa zona se llama triángulo de la muerte. Todo traumatismo frontal desestabiliza fosas nasales, desestabiliza mandíbula. Si desestabilizo mandíbula, desestabilizo la lengua, desestabilizo el hioides y tengo una asfixia mecánica por caída de la lengua a la vía respiratoria, que si no la trato en los primeros minutos la víctima se muere. ¿Bien? Y tengo a nivel vascular una zona refleja. ¿Qué pasa con los boxeadores cuando le dan un golpe en la arteria facial? Cae knockout. ¿Bien? Pues, ¿y qué tiene que ver el knockout con la arteria facial? La arteria facial, que si yo toco el pulso por aquí abajo, que pasa por los bordes laterales de la nariz y llega al ángulo interno de la órbita, esa arteria facial está unida a la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna. Se forma un puente entre las dos carótidas. El golpe en la arteria facial genera un vasoespasmo en forma refleja de todo el sistema carotidio. Hace hipoflujo cerebral y entras en shock. ¿Bien? Entras en un tipo de shock vasogénico, de tipo neurogénico, por vasoconstricción carotidia. Entonces, estamos empezando a ver la víctima de frente. Estamos analizando y palpando su región frontal. Estamos analizando su región malar. Estamos analizando su pirámide nasal. Estamos viendo la permeabilidad de la vía aérea. Estamos analizando la región palpebral. Estamos palpando su pulso facial. Y después tengo el cuerpo de la mandíbula. Cuerpo mandibular. ¿Por qué tengo que evaluar el cuerpo mandibular? Porque el cuerpo mandibular va a ser el punto de apoyo del collar cervical. El cuerpo mandibular va a ser el lugar de tracción y subluxación de la mandíbula. El cuerpo mandibular me va a dar estabilidad anterior a la lengua. El cuerpo mandibular va a ser el lugar en donde mi tira inferior de la tabla espinal larga va a inmovilizar la cabeza. Es un punto fundamental, en la cual si hay fractura del cuerpo mandibular, todo eso no lo voy a poder hacer. No voy a poder poner un collar cervical, no tengo estabilidad. Bien. No voy a poder poner una tira inferior en el control cervical en la tabla espinal larga. Va a ser muy difícil la colocación de una cánula de Mayo. Va a ser muy difícil la subluxación de mandíbula, aunque en el trauma, si hay contracción muscular, bueno, se puede llegar a poner. Pero fíjense todo lo que yo debo explorar antes de actuar con la víctima. Porque si no le voy a andar poniendo un collar cervical, lo voy a meter en una tabla, tiene una fractura de mandíbula inconsciente en decúbito dorsal. Con fractura de mandíbula se está muriendo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Entonces, estas son las cosas que me van a empezar a importar a mí cuando yo evalúo un paciente en trauma. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Muy bien. No. ¿Y el hueso propio de la nariz, profe, no representa un riesgo? Sí, toda la fractura de la trauma. pirámide nasal. Toda fractura de pirámide nasal es la parte más resistente. ¿Sí? El tema es que te hace un bloqueo ventilatorio. Claro que sí. Vamos a ver el cráneo lateral. Bueno, ¿qué debo recordar en el cráneo lateral? En el cráneo lateral debo recordar
esta región, que es la región parietotemporal. ¿Por qué es importante? Porque en esta región parietotemporal, que es una región que corresponde al cráneo, voy a tener dos arterias aquí adentro. Por dentro de la región tengo dos arterias que se llaman arteria meningia media y arteria meningia menor. Estas están por dentro del cráneo. ¿Por qué son importantes? Porque son las responsables de los hematomas extradurales cuando hay un trauma lateral de cráneo. ¿Bien? La cara lateral de la calota, todo golpe lateral, produce un desgarro de la dura madre y produce ruptura de estas arterias. ¿Haya fractura de cráneo o no? ¿Bien? Porque la arteria recibe un golpe tan grande que se desprende en forma abrupta de la dura madre y me genera un hematoma extradural. El hematoma extradural solo ocurre en esta región. En ningún otro lugar hay fuerza arterial ni adelante ni atrás. Son venas las que tengo adelante y atrás. ¿Bien? Y el hematoma extradural es un hematoma arterial. El subdural es un hematoma venoso. El hematoma extradural es arterial por estas dos arterias. Hematoma subdural es un hematoma venoso por lesiones de contragolpe, aceleración y desaceleración. Son traumáticas. ¿Qué más debo recordar? Que en esta región, por debajo de la piel, tengo la arteria temporal superficial, que yo la puedo palpar el pulso por delante del trago, por delante de la oreja. Esta arteria es importante porque muchas veces puede doler. A ver, estos vasos pueden llegar a ser comprimidos desde afuera, un casco muy ajustado. ¿Bien? Me puede comprimir la arteria temporal superficial y puede generar cefalea. Pero bueno, prefiero la cefalea de la temporal y no traumatismo de cráneo. ¿Qué más debo recordar para palpar esto que se llama apófisis cigomática por delante de la oreja? Conducto auditivo externo, trago por delante, apófisis cigomática. Este es el punto de soporte, es el punto de contención lateral de la cara, no del cráneo. Articulación temporomandibular, muy importante. Es la única articulación móvil de la cabeza. Única articulación móvil de la cabeza. Esta articulación temporomandibular es la que yo voy a utilizar con mis deditos en la rama ascendente de la mandíbula, mis deditos en el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y mis deditos en el mentón para hacer la maniobra de apertura y subluxación. Esta articulación temporomandibular, cuando se abre, el cuerpo de la mandíbula va hacia abajo y el cóndilo va hacia adelante. Si yo no entiendo eso, nunca le voy a poder abrir la boca a una persona. ¿Bien? Con los deditos, con el pulgar, desciendo el cuerpo de la mandíbula. Y con el resto de los dedos tracciono el cóndilo hacia adelante. Es abrir y subluxar. Solamente lo voy a hacer a una víctima que está inconsciente. ¿Por qué? Porque pierde el tono muscular del macetero, músculo más potente del cuerpo humano. Nunca van a subluxar en una persona consciente. ¿Bien? Por aparte el objetivo es abrir la vía aérea. ¿Qué tengo atrás? Por atrás tengo el conducto auditivo externo. ¿Bien? Del cual me sirve para evaluar secreciones. Sangre, líquido cefalorraquídeo. Y así como mis ojos de mapache eran la observación indirecta de una fractura del piso anterior de la base de cráneo, líquido cefalorraquídeo en conducto auditivo externo me refiere a una fractura del piso medio de la base de cráneo. Entonces estoy evaluando ahí un signo que se llama signo de la escarapela. Vamos a ver pues cuál es. ¿Qué más tengo en mi cráneo lateral? Muy importante. Esto, que se van a palpar por atrás del oído. Esto se llama apófisis mactoides.
apófisis mastoides. La apófisis mastoides es el punto de inserción de un músculo del cuello que es el esternocleidomastoideo. La apófisis mastoides es una saliente ósea muy importante, que se palpa muy fácilmente, pero por dentro es como si fuera un panal de abejas. Está lleno de cavernas llenas de aire y de moco. ¿Bien? Se llaman celdas mastoideas que sirven para oxigenar la caja del tímpano. Ahora, esta apófisis mastoides está a nivel del piso posterior de la base de cráneo. Cuando tengo una fractura del piso posterior de la base de cráneo, la sangre venosa por declive se mete dentro de estas cavernas y hace un hematoma en la apófisis mastoide, se llama signo de Battle. Si yo no corro el pabellón auricular, cuando veo el hematoma en la apófisis mastoides, no es porque fue un hematoma de un golpe externo, que hay una fractura del piso posterior de base de cráneo. Por lo tanto, es un signo tardío. Son los 3 signos tardíos de fractura de base de cráneo. Ojo de mapache, piso anterior. Signo de la escarapela, sangre y líquido cefalorraquídeo, fractura de piso medio en el conducto auditivo externo. Signo de Battle, es un hematoma en la apófisis mastoides, piso posterior de base de cráneo. Son tardíos. ¿Vale? Cuando dice tardío, ¿a cuánto tiempo está diciendo? ¿Minutos? ¿Media hora? ¿Hora? 2 horas? Entre media hora y 1 hora. Vos pensás que tenés que romper. Tiene que haber extravasación de sangre. Tiene que llegar la sangre a la superficie. Tiene que cambiar la tonalidad de la piel. Lleva tiempo. ¿Está? Eso te está diciendo que son signos de cuando ya los encontraste, esa víctima está ahí hace un tiempo. Quiere decir que es más grave. Quiere decir que tenés menos tiempo para jugar en el lugar y más rápido te lo tenés que llevar. Cada cosa que yo veo es tiempo. Me está contando una historia. Me cuenta la historia previa, pero me está cortando el final. ¿Sí? Entonces, qué bueno. No tiene ojo de mapache, no tiene fractura. No. Por definición, toda víctima de trauma tiene lesión cráneo-cervical hasta que se demuestre lo contrario. Por eso evalúo estado de conciencia, signos de shock, movilidad de las regiones. No esperemos a que tenga ojo mapache. No esperemos al signo de Battle. Si está, está. Pero si no está, no quiere decir que no lo tenga. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a pensar ahora en lo que es trauma en base al tiempo. Muy bien, eso es mi cráneo lateral. Y por último tengo el cráneo posterior, visto de atrás. Y acá hay cosas que son muy interesantes en esta visión posterior. Hay 3 cosas que quiero que sepan del cráneo posterior. El cráneo posterior, la parte alta que forma la calota, la parte baja forma el piso, la base del cráneo. Pero hay 3 cosas. 2 que se la van a poder palpar muy fácil. Una, esto. Protuberancia occipital externa. Bien, la parte media es una saliente que se toca muy fácil. Y por fuera, la cresta occipital externa. ¿Y eso por qué es importante? De la protuberancia occipital y la cresta occipital hacia arriba es calota. Y ahí lo que voy a tener son los lóbulos occipitales del cerebro. Por arriba de la protuberancia es calota y tengo lóbulo occipital del cerebro. Esto me protege el casco. Esto me protege la apoyacabeza del auto alto. Por debajo de la protuberancia occipital externa y la cresta occipital tengo base del cráneo y tengo cerebelo. Tengo cerebelo y tengo tronco encefálico con centros respiratorios, bulbo y protuberancia.
Y por debajo de la cresta occipital es donde voy a poner. Adelante, mis deditos iban por debajo del malar. Atrás, mis dedos van acá, en la región suboccipital. Yo a la cabeza la sostengo atrás, desde la región suboccipital, por debajo de la cresta occipital. Nunca sostengo una cabeza por acá arriba. Sencillo, es convexo y se me puede escapar. ¿Bien? Y no tengo punto de tracción. La tracción de la cabeza la tengo en 4 puntos. Malar y occipital bajo. Son mis 4 puntos de agarre, de amarre, para sostener la cabeza, para hacer sostén, tracción y alineación. Estas son cosas fundamentales. Y aquí atrás es el sostén que me debe hacer el collar cervical en la parte posterior. El collar cervical, el collar de inmovilización cervical, me sostiene 2 líneas. Me sostiene cuerpo de mandíbula y me sostiene cresta suboccipital. No me sostiene nada más. Esos son los puntos de sostén del collar cervical. Todo collar cervical que no me sostenga por debajo de la mandíbula, que yo lo hemos puesto acá, no sirve para nada. El collar cervical que se queda acá arriba no sirve para nada. El collar cervical sostiene los 4 puntos de sostén del peso y la alineación. Mandíbula, si está permeable, y región suboccipital. Ya sé hasta dónde voy a poner un collar. Cuando yo voy a medir el collar cervical, yo lo mido desde mandíbula hasta la base del cuello. Esos son los deditos que debo contar para evaluar la altura de mi collar cervical. ¿Por qué base de mandíbula? Porque es la parte más baja que tengo. Entonces, para saber cuándo un collar cervical es adecuado, yo lo que mido con mis dedos es desde la mandíbula hasta la base del cuello. ¿Cuántos dedos tengo? Después los traslado al collar cervical y veo la altura. O los que son regulables, hasta dónde le doy la altura. ¿Se entiende? Entonces, para empezar a entender qué es lo que estoy tocando cuando toco una cabeza, qué lesiones puedo tener, qué signos voy a ver y cómo me ayudan las maniobras. ¿Hasta acá alguna pregunta? Dale, Javier. En el caso que la persona, bueno, lógicamente por un accidentado o lo que sea, tiene mucha defensa y, por ejemplo, tiene muchísimo dolor cuando uno quiere inmovilizarle y tomar como reparo el apoyar el dedo bien en la celda. ¿Cómo hacemos a manejar una situación donde no se dejan sujetar porque le duele y se mueve? Primero, si le duele, está consciente, tiene pulso, bien y ventila. ¿Ok? Primero. Ahora, hay una cuestión también en la cual hay que hablarle a la víctima. Mirá, quedate tranquilo, explicarle qué le vamos a hacer. Bien. A ver, ¿por qué voy a sostener una cabeza? Te voy a agarrar para que vos no muevas la cabeza, para que no tenga una lesión cervical. Te voy a poner un collar cervical. Quédate tranquilo, no pasa nada. O sea, tenés que hablar a la víctima. Claro que va a tener dolor. Le va a doler todo. Si está consciente, le duele todo. ¿Sí? Le duele el malar, le duele el culo, le duele todo. Entonces, esa es la cuestión de no ser solamente un técnico que hace maniobras. Somos personas que tratamos víctimas que están sufriendo, que tienen dolor, y hay que trabajar con la víctima también. Explicarle cada cosa que voy a hacer y por qué. ¿Bien? No es solo venir como una tropilla, bien, bajar con todas las cosas que son todas traumatizantes, encima que el tipo es una víctima, bajaste con tabla, con collar, con cámula. No, pará, tranquilo. Veo que tengo, me tomo el tiempo. Che, mira, está bien, pues te voy a hacer esto. Quédate tranquilo. Y muchas veces vas a tener que pelear con la víctima. ¿Sí? Y a veces le va a doler, y sí, le va a doler, te va a doler. Y te tengo que decir, mira, te va a doler. Pues tranquilízate porque te vamos a llevar al hospital, listo. Y ahí trabajamos la víctima. ¿Sí? No son cosas que yo tengo que inmovilizar. Son víctimas que tengo que tratar de inmovilizar lo mejor que se puede.
Pero es mejor a veces no inmovilizar que hacerlo mal. Y eso se ve. Eduardo les va a mostrar 1000 fotos de cosas mal hechas. Y mal hechas por gente que uno conoce. Y lo peor, cosas mal hechas por gente que uno ha formado. Eso es lo peor, eso es lo que más te duele. ¿Sí? Que ponen cualquier cosa, ponen collares cervicales al revés. Ponen las tiras en donde se les raja el ano. Bien, hacen cualquiera. Y ese problema no es que, bueno, no sabe, el problema es que me estás agravando peor una víctima. Bien. Bueno, ¿hasta acá se entendió? ¿Sí? Vale. Tómense 5 minutos de descanso y seguimos. 5 y seguimos. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Entonces, habíamos visto las regiones generales que corresponden a la cabeza, dividido en cráneo y cara. Vamos a ver cómo se divide esto. El cráneo o la cabeza, antiguamente la llamábamos cráneo y cara. Hoy, el cráneo lo dividimos en dos. Neurocráneo, lo que antes era cráneo, lo llamamos neurocráneo porque es la parte de la cabeza que protege el sistema nervioso. Y viscerocráneo, llamamos hoy, o esplagmocráneo, lo que antiguamente llamamos macizo facial o cara. ¿Bien? Pero es mejor decirle viscerocráneo que cara. Los anatomistas, que hace 1,5 millones de años que la anatomía no cambia, nos diferenciamos en estupideces de dialéctica. No le digas cara, decile viscerocráneo. Bueno, está bien, listo, llamémoslo viscerocráneo y está todo bien. Pero vamos a ver cuáles son los límites. Bien, el límite entre el cráneo y la cara se plantea en un ángulo, que claro, el ángulo yo lo voy a ver mucho mejor en una placa radiográfica, que se llama ángulo esfenoidal o ángulo de Virchow, que es el que se ve aquí de rojo. Es un ángulo que toma el cuerpo del esfenoide como eje del ángulo y se traza una línea en el piso anterior de la base de cráneo y otra línea que va a la apófisis basilar del occipital. ¿Bien? Eso se llama ángulo esfenoidal o ángulo de Virchow. Eso divide del ángulo hacia abajo y adelante es viscerocráneo, del ángulo hacia atrás es neurocráneo. Y esto es importante recordarlo porque se va a comportar diferente un traumatismo en el neurocráneo que en el viscerocráneo. No solamente que la resistencia de los huesos van a ser distintas, sino que también la potencialidad de la mortalidad de la lesión o la gravedad de la lesión es mucho más grave en el neurocráneo que en el viscerocráneo. ¿Sí? En el viscerocráneo puedo tener alteraciones de obstrucción de vía respiratoria, obstrucción de vía digestiva, malformaciones del globo ocular, malformaciones de la pirámide nasal, pero difícilmente las lesiones sean rápidamente mortales. Toda lesión en el neurocráneo es una lesión grave. Y por lo tanto, como es grave y siempre nosotros vamos a priorizar la lesión grave, todo traumatismo, independientemente de la región, tiene lesión en cráneo hasta que se demuestre lo contrario. Ahora vamos a ver cómo se produce. Ahora, el neurocráneo a su vez se divide en dos, gracias a una línea que se llama ángulo meato-orbitario de Frankfurt. La línea llamada ángulo o línea meato-orbitaria o plano de Frankfurt es una línea horizontal que va del techo de la órbita al conducto auditivo externo, por eso es meato acústico, orbitario, techo de la órbita. Esa línea horizontal, que para que la hagan más fácil es una línea que va del techo de la órbita, conducto auditivo externo, protuberancia occipital externa, esa línea horizontal, me divide ahora el neurocráneo en dos. Bóveda o calota craneal y base de cráneo. Bóveda o calota craneal y base de cráneo.
La bóveda craneal, para que ustedes entiendan, el techo de la caja craneal tiene una forma muy particular. Es una bóveda, es un arco, no es cuadrada, no es rectangular, no es triangular, que algunos sean medio fieritos de acá arriba, ¿bien? Pero tiene forma de bóveda. Y es una bóveda herméticamente cerrada. La bóveda, el arco, es la figura arquitectónica que está construida para soportar peso y para soportar trauma. Lo único que es resistente al trauma en toda la cabeza es la calota. Es lo único que resiste a la deformación, es lo único que resiste al peso. Por eso voy a cabecear la pelota con la calota. Por eso uso el casco. El casco lo único que protege es la calota, no protege otra cosa. No protege otra cosa. Por más que tenga una barra horizontal que me proteja el macizo facial bajo, que es importante, no es lo mismo encontrar una víctima que tiene casco abierto que tenga casco cerrado. Es otro tipo de trauma. También es otra técnica de estricación del casco. ¿Bien? Pero la calota es lo único que está adaptado para soportar peso. Ahora, la base del cráneo tiene 3 características por las que la hace estructuralmente débil. La base del cráneo no tiene forma de bóveda, sino que es plana. Y no solamente que es plana, está articulada en 3 pisos. Por lo tanto, de una superficie plana, la tengo dividida en un piso anterior, que es el más alto, un piso medio, que es otro escalón, y un piso posterior, que es más bajo. Por lo tanto, superficie plana, al estar desnivelada, ya es un plano débil. Y no solamente que está desnivelada en un plano débil, está llena de agujeros. Agujeros para que pasen vasos, agujeros para que pasen nervios, agujeros para que pasen órganos. Y no solamente está llena de agujeros que la hacen más débil, sino que hacia abajo soporta la línea vertical de la columna vertebral. Y adelante soporta la línea vertical del macizo facial. La base del cráneo va a sufrir por 2 mecanismos: compresión desde arriba, compresión desde abajo. Dice, qué bueno, se cayó de pie, no se hizo nada en la cabeza. Se cayó de pie, impactó el suelo contra el talón contra la rodilla contra la cadera contra la columna contra la base del cráneo, fractura de base de cráneo. Uy, le pegaron un golpe acá abajo, le pegaron un golpe con el talón de la mano en la pirámide nasal, fractura de piso anterior de base de cráneo. Qué bueno, tenía casco. El casco protege la calota, pero las líneas de golpe, por vías de conducción ósea, van a la base de cráneo. Todo golpe en calota de intensidad importante fractura la base de cráneo. La calota resiste, la base no. Todo golpe en macizo facial tiene la potencialidad de fracturar la base de cráneo. Todo golpe en la columna vertebral vertical fractura la base de cráneo. Por lo tanto, en cualquier cinemática del trauma, caída en bicicleta, caída del cordón de la vereda, caída de una escalera, siempre sospechamos fractura de cráneo hasta que se demuestre lo contrario. Porque la calota resiste, la base no. Y el problema es que yo la calota la puedo palpar a través de la piel, la base no. Porque tengo un macizo facial y tengo columna. Por eso, protegiendo la columna vertebral en las maniobras de inmovilización y en las maniobras de postura de collar, en forma secundaria protejo la base de cráneo.
Por eso un collar mal puesto me lesiona más la base de cráneo. Por eso una mala movilización de la cabeza con la mano me desestabiliza la base de cráneo. Por eso una mala posición en la tabla espinal larga me jode más la base de cráneo. Pero si no entiendo esto, es un problema para el paciente. Y un problema para mí también. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué la importancia de estudiar estas estructuras? No me hace falta que me sepa el nombre de memoria de todos los huesos de la cara. ¿Por qué saber cómo lo van a usar? ¿Por qué? Porque su herramienta de trabajo no solamente es la cánula, el desfibrilador, la tabla espinal. Su herramienta de trabajo es la víctima. Todo eso para la víctima. ¿Bien? Una cánula de Mayo que no tenga las dimensiones correctas para la víctima no sirve para nada. Un collar cervical que no esté adaptado para el cuello y para la altura de la víctima no sirve para nada. Más vale no se lo pongas, pero vas a tener que vos traccionar la cabeza hasta llegar al hospital. Muy bien. Vamos entonces con calota. Ahí tengo dos imágenes de la exocalota. Esto es lo que yo puedo palpar por arriba de la piel, por abajo de la piel. Esta es la calota, frontal, parietal, temporal, occipital. Estas son las suturas que van a formar los huesos de la calota. Sutura coronal o frontoparietal, sutura sagital o interparietal, sutura lambdoidea u occipito biparietal. Y ya acá en la calota, que es una estructura herméticamente cerrada, protegida por el cuero cabelludo, ¿bien? Por la piel, por el pelo, por una cuestión de disipación térmica, tiene dos agujeros. Esta calota tiene dos agujeros. Estos agujeros van a ir de la exocalota a la endocalota. Son dos agujeritos de mierda. Pues bueno, está bien, no sirven para una bota. No, sí, sirven para una bota. Esos agujeros parietales sirven para comunicar la circulación de sangre venosa. Por debajo de la piel del cuero cabelludo, tengo una cantidad enorme de sangre venosa. Y esto es una de las cosas que quiero que empiecen a entender a partir de ahora. Arriba del cuero cabelludo, por debajo, está lleno de sangre venosa. ¿Por qué está lleno de sangre venosa y muy poca sangre arterial? Casi hay muy poquita sangre arterial. ¿Por qué hay mucha sangre venosa? Por una cuestión de disipación de la temperatura. La sangre venosa, al ser más caliente que la sangre arterial, disipa por convección y evaporación hacia el medio externo. En la endocalota, por debajo de la calota y a nivel dural, tengo también una gran cantidad de sangre venosa, que son las venas de los senos epidurales. Esta sangre venosa es recogida de la corteza cerebral. Entre la circulación de la exocalota y la circulación de la endocalota, esos agujeritos parietales que vieron ustedes, por ahí va a pasar una vena que se llama vena emisaria. Un emisario es un cartero. Un emisario, bien, alguien que lleva información. ¿Qué hacen esas venas emisarias? Comunican la circulación venosa de la endocalota a la exocalota. Quiere decir que la sangre venosa de la corteza cerebral se encuentra a través de estas venas emisarias en contacto directo en esos agujeros parietales por las venas emisarias. No sería de gran trascendencia. Imagínense un traumatismo a nivel de la calota. No tengo fractura de cráneo, pero tengo una herida cortante, lacerante en el cuero cabelludo. Esta herida cortante o lacerante me permite primero sangrado venoso. Pues bueno, es sangrado venoso, no pasa nada, no hay tanta presión, no se va a morir. Sí, pero es un sangrado venoso y es una apertura en la piel
esa sobreinfección, si se me infecta la herida del cuero cabelludo, estas bacterias van a pasar por las venas emisarias a la circulación endocraneal. Y de una herida estúpida por un corte en la piel del cuero cabelludo, porque se tiró un botellazo, porque se golpeó con el filo aire acondicionado, ¿bien? Porque tuvo un golpe con una piedra, se infectó y ahora tengo una infección bacteriana, viral, a nivel de las meninges y las masas encefálicas. Una lesión banal en el cuero cabelludo ahora me hace una infección secundaria a nivel meningoencefálico. Este tipo venía en la moto, venía en la bici sin casco. Me hizo una fractura de calota, exposición de ambas circulaciones. Pierdo sangre venosa exocraneal, pierdo sangre venosa endocraneal. No hace falta que sea una fractura con pérdida de masa encefálica. Ya una fractura de calota por falta de obtención de casco me está afectando la circulación venosa exocraneal y endocraneal gracias a las venas emisarias. Entonces, acá tengo un dato que nadie le daba ni 5 de pelota. Ah, agujero parietal, la vena emisaria. Bueno, ahora toma trascendencia. ¿Sí? Esa es la anatomía que sirve. ¿Bien? No, dejá, estoy bien, no, me corté un poco la cabeza, no estás nada bien. No estás nada bien. ¿Bien? O sea que hay que rápidamente o suturar la herida, o limpiar la herida, o desinfectar la herida y tratar de evitar el sangrado. En la exocalota tiene esto de importante. Vamos a la endocalota. Más importante todavía. Son los mismos huesos, sí, son los mismos huesos. Pero como la calota es un lugar importante de protección, la naturaleza hace entonces que lo importante esté en los lugares de protección. En la endocalota tengo 3 cosas a recordar. Por eso es importante la postura de casco. Por eso es importante una lesión traumática a nivel de la calota, por más que no haya fractura. Hay 3 cosas en la endocalota a recordar. En la línea media de esta endocalota hay un canal que va de adelante hacia atrás. Este canal que se llama canal del seno longitudinal superior, es un canal en donde voy a encontrar entre el hueso y la dura madre toda la recolección de la sangre venosa de la corteza cerebral. Toda la corteza cerebral, toda la cara externa del cerebro y la parte alta de la corteza de la cara interna del cerebro, toda su sangre venosa termina ahí. Y después esto va a la base del cráneo para formar la vena yugular interna. Entonces, en la línea media de la calota, en la parte interna, tengo toda la recolección de la sangre venosa de la corteza cerebral. ¿Bien? Traumatismo en el vértex craneal desestabiliza el seno longitudinal. Yo que les había dicho que los hematomas extradurales eran por traumatismos arteriales y los subdurales eran por tracción, aceleración y desaceleración. Venís en el auto, cinturón de seguridad, traumatismo frontal, estalla el airbag, el cráneo se mantiene quieto por la presión anteroposterior, pero la masa encefálica sigue hacia adelante porque está flotando el líquido cefalorraquídeo. Desgarro del seno longitudinal superior. No, estoy bien, tengo airbag. Sí, el airbag te sostiene la periferia del tronco, pero no te sostiene la inercia interna. Las vísceras siguen con inercia porque no tienen el cinturón de seguridad, no tienen compresión anterior. Desgarro del seno longitudinal superior. ¿Qué más tengo en la endocalota? En el seno longitudinal superior
va a desembocar otra cosa. Por debajo de la dura madre tengo una membrana llamada aracnoides. Y en el espacio subaracnoideo tengo líquido cefalorraquídeo. Todo el líquido cefalorraquídeo que baña a todo el sistema nervioso termina su flujo, termina su circulación en el seno longitudinal superior. El líquido cefalorraquídeo es un líquido de protección, es un líquido que lo que hace es de contención hidráulica del sistema nervioso, disipación de la temperatura también, mantiene la estabilidad neuronal, mantiene la conductibilidad eléctrica. La electricidad se conduce mejor en medios líquidos. Bueno, todo el líquido cefalorraquídeo que se produce dentro del encéfalo y después circula por fuera, termina en el seno longitudinal superior. Por lo tanto, los tres líquidos que tengo dentro del sistema nervioso, líquidos venosos, sangre venosa, sangre arterial, acá tengo los surcos de estas arterias, meningia media y meningia menor. Los tres líquidos, sangre arterial, sangre venosa y líquido cefalorraquídeo, están protegidos por la calota. Y tienen su circulación a nivel de la calota. No usaste casco, tenés una fractura transversal de calota, perdiste sangre venosa endocranial, tuviste un hematoma extradural y perdiste el líquido cefalorraquídeo. Ese es el casco. Pensemos entonces en un accidente de moto sin casco. ¿Por qué se muere? ¿Ya lo ves? ¿Por qué tiene trastornos neurológicos? Ya lo ves. Tiene trastornos neurológicos por dos cuestiones. Primero porque es un pelotudo y no usa casco, y después del impacto más pelotudo queda por la fractura de calota. Entonces, cuando yo veo a una víctima y voy a palpar la calota, hay que tener cuidado entonces de encontrar hundimientos, movilidad, hematomas, sangrados venosos, cortes, todo eso voy a explorar. ¿Bien? ¿Se entiende entonces qué es lo que voy a encontrar en la calota y cuál es la importancia de la calota? ¿Por qué la utilización de casco? ¿Bien? Cuando yo voy a extraer un casco, probablemente cuando hay un traumatismo de cráneo, hay edematización de las partes blandas, porque estos líquidos están saliendo a la piel. Entonces, ¿cómo tengo que sacar un casco? Debo aumentar la tracción transversal, hacer movimiento de báscula para vencer la presión que hay por dentro del casco. ¿Cómo yo hago la inmovilización manual de cabeza? ¿Por qué cuando yo tomo la inmovilización no tomo de la calota, tomo de la cara y es la base del cráneo? Bueno, entonces, ¿qué tengo en la calota? En la exo, ¿qué tengo en la endocalota? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Ninguna? Bueno, perfecto. Vamos a la otra ahora, vamos a la base del cráneo. ¿Bien? La base del cráneo, la endobase, el terror estudiante de medicina, acordarse qué mierda tengo en la base del cráneo, qué agujero, qué pasa por cada agujero y qué sé yo. Hay que saberlo ahora. Más o menos. ¿Ven? Hay que saber dos o tres cositas de la base del cráneo para recordar. Evidentemente esto yo no lo voy a palpar a través de la piel. Pero saber lo siguiente, que la base del cráneo yo tenía tres partes o tres pisos. Un piso anterior que tiene dos nombres el piso anterior. Se llama fosa frontal porque apoyan los lóbulos frontales del cerebro. Ahí se apoya. Y también se llama piso órbito nasal, porque la parte media corresponde al techo de las fosas nasales y a los lados corresponde al techo de la cavidad orbitaria. Esto quiere decir que, dos puntos, todo traumatismo de la base del cráneo, del piso anterior, o se manifiesta por pérdida de la estabilidad nasal o por pérdida de la estabilidad ocular.
y al revés. Todo traumatismo en fosas nasales, famoso impacto del talón de la mano con la pirámide nasal hacia arriba, el impacto de abajo hacia arriba, lo que produce es una fractura de la lámina cribosa del etmoides, que la lámina cribosa se introduce adentro del lóbulo frontal. Este golpe hacia arriba, se introduce la lámina cribosa dentro del lóbulo frontal. Todo traumatismo en la órbita, un pelotazo, una pelota de tenis, ¿bien? Una piedra, que sea en sentido ascendente, fractura piso anterior de la base de cráneo, impacta hueso frontal sobre el lóbulo frontal del cerebro. Por eso las fracturas del piso anterior se manifiestan en el ojo de mapache, en los párpados. No en la región nasal, porque es una región dura y ósea. En cambio, la región palpebral es una región blanda. Bien, ese es el piso anterior. Por lo tanto, tengo el piso medio. Este piso medio, llamado piso esfenotemporal, formado por el esfenoides y el temporal, también se llama fosa temporal. Apoya los lóbulos temporales del cerebro y en la línea media apoya el hipotálamo hipófisis. Bien, ¿qué tengo de importante en este piso medio? En este piso medio, una de las cosas importantes es esta parte ósea que corresponde al temporal, que se llama peñasco. Peñasco porque parece una piedra acostada, no es peñasco. ¿Qué hay adentro del peñasco? El oído. Todo el oído. Oído externo, oído medio, oído interno. Todo el oído está ahí adentro. Por lo tanto, quiere decir que fractura del piso medio de la base de cráneo, si rompe el peñasco, eso se mete dentro del oído. Y hay algo importante. Fíjense el peñasco. El peñasco es una estructura ósea que tiene su eje mayor oblicuo. Es oblicuo, de adelante a atrás y de adentro hacia afuera. Las fracturas de base de cráneo se dividen según el eje mayor del peñasco. Si las fracturas de base de cráneo tienen esta dirección, o sea, son anteroposteriores, las llamamos fracturas transversales. ¿Cómo transversal? Si corre adelante para atrás, debería ser longitudinal, ¿no? Porque es perpendicular al eje mayor del peñasco. El peñasco me da la dirección de la fractura. Estas son fracturas transversales y se dan por impactos anteroposteriores. Todo impacto anteroposterior, si el golpe viene así o así, genera fracturas de tipo transversal. Toda fractura que tenga la misma dirección que el peñasco se llaman fracturas longitudinales. No al eje del cráneo, al eje del peñasco. Y se dan por impactos laterales. Impacto frontal contra el parabrisas. Impacto lateral contra el cordón. Ya sé cómo se me va a comportar la fractura de base de cráneo, porque va a ocurrir. Está bien, ¿cómo hago el diagnóstico final de esto? Y a través de una tomografía, ni siquiera una placa radiográfica. ¿Bien? Pero yo lo veo en el escenario, yo veo la cinemática del trauma. Me hizo un WEG con arrastres, tengo todo tipo de fracturas, multilineal. Entonces ahora empezar a pensar que ya no me da lo mismo estudiarme el peñasco, porque si ahora tiene una trascendencia en una determinación de una fractura, está bien, a todas las voy a tratar más o menos parecido. Inmovilización, traslado a quirófano. No mucho lo puedo hacer.
Pero entender que la anatomía me está sirviendo para darme cuenta de cuál fue el mecanismo de producción. O me lo frena el macizo facial, o me lo frena el frontal, o me lo frena la base del cráneo. Y por último tengo el piso posterior. Al piso posterior lo llamamos fosa posterior o fosa cerebelosa. En la base del cráneo atrás no apoya el cerebro, apoya el cerebelo y apoya el tronco encefálico. Justamente la apófisis mastoides está a este nivel, en la parte más declive. Y aquí voy a tener también el origen de la vena yugular interna. Si mi origen de la vena yugular interna se encuentra obstruida por una fractura de piso posterior, voy a tener un colapso de las venas yugulares. Va a ser muy difícil. Dale, Javier. Profe, ¿cómo que se llamaba el seno? ¿Era seno lateral el que unía el seno longitudinal con el lateral y que iba a la desembocadura en la seno longitudinal superior. Acá tenés la prensa de aerófilo. Acá tenés el seno lateral. Y el seno lateral es el que va a la fosa yugular, va al golfo de la yugular. Este seno lateral, este canal del seno lateral y la protuberancia occipital interna es lo que está marcando. De aquí hacia abajo, base de cráneo, fosa cerebelosa. De aquí hacia arriba, región posterior de calota, fosa occipital. Bien, para los lóbulos occipitales del cerebro. ¿Ah? Gracias, profe. Bueno, esto es entonces endocalota. Fíjense cuántos datos que estamos teniendo, de no me hace falta ahora saber qué agujerito y qué pasa por qué agujero. Pero sí me sirve para tener una fractura de base de cráneo. ¿Que va a ocurrir? Claro que va a ocurrir. Porque la base no se banca el trauma. Porque la base está asociada al impacto vertical de columna, está asociado al impacto vertical mandibular, al impacto vertical nasal, al impacto vertical orbitario. ¿Está? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende? Miren que todo esto lo vamos a utilizar en la práctica después. Muy bien. Y ahí tenía mis regiones entonces superficiales de la cabeza, con mis regiones topográficas, ahora cráneo más músculos más piel. Vamos al cuello, último tema que vamos a ver hoy. Hay dos formas para delimitar el cuello. Una que es la forma anatómica. El cuello es, desde el punto de vista anatómico, la parte del tronco que se extiende del borde inferior de la mandíbula, apófisis mastoides, cresta occipital inferior, hacia arriba, y hacia abajo, el límite inferior del cuello, que me delimita con el tórax, es el manubrio del esternón hacia adelante, primer cartílago costal, primera costilla, primer cartílago costal, primera costilla, y hacia atrás la primer vértebra torácica. Ese es el límite inferior del cuello. El tema es que la primera costilla no se palpa nunca. No se palpa nunca, ¿por qué? Porque es cortita, porque es horizontal y porque está por delante la clavícula y el músculo trapecio atrás. Por eso no la van a palpar nunca la primera costilla. Tiene que ser una persona muy flaquita, muy demasiada. Demasiada no de demasiado, sino demasiada de consunción muscular para poder palpar la primera costilla. Entonces hay otro límite inferior, dado por cosas que yo puedo tocar. El límite inferior clínico del cuello es la clavícula hacia adelante, que es un hueso del tórax,
y el trapecio hacia atrás. El borde superior del trapecio hacia atrás. No son los mismos límites, pero para la cuestión sirve. ¿Sí? Entonces, ese es mi límite inferior clínico. ¿Y en el cuello qué voy a encontrar? Estructuras que de la cabeza van al tórax, estructuras que del tórax van al cuello, estructuras que corresponden a la columna vertebral cervical, que no se palpa toda, se palpa de C5 hacia abajo, vísceras, vasos, músculos, aponeurosis, nervios y linfáticos. Hay tantas cosas en el cuello, pero están muy bien ordenadas. Si hay algo que tiene el cuello es orden. Y yo tengo que saber cómo ubicarme dentro de ese orden. Porque mi cuello va a ser una región importante, porque ahí lo voy a proteger con el collar cervical. El collar cervical abraza el cuello, pero sostiene la cabeza. Allí puedo introducir elementos como una cricotiroidostomía para hacer una vía respiratoria accesoria. Bien, ahí voy a encontrar elementos que son vitales, como mis arterias carótidas para palpar el pulso, para proteger la columna vertebral cervical, porque aquí adentro está el bulbo raquídeo y mi centro respiratorio neurológico. El cuello es una región, todo el mundo lo sabe, que es una región vital, casi más que la cabeza, casi más que el cráneo. Entonces hay que saber ubicarse en el cuello. ¿Cómo nos vamos a ubicar en el cuello? Bueno, mira, acá tengo dos lesiones del cuello, dos fracturas de la columna cervical, ¿bien? Fracturas con desplazamiento, ¿bien? Y una fractura sin desplazamiento. Y fíjense que aquí tengo una vía aérea, ¿bien? Tengo una intubación de la vía aérea, obviamente. Bueno. Y ahora viene lo importante en el cuello. Porque en el cuello me voy a guiar gracias a músculos. Gracias a dos músculos. Hacia adelante, un músculo que del esternón y de la clavícula. Profe. Sí. Dale. Una fractura con desplazamiento como la que se vio recién. Sí. Una fractura con desplazamiento como la que se vio recién de columna cervical, ¿es compatible con la vida? Sí. A ver qué vida después. Tengo que quedar tetrapléjico. Pero, Bueno. pero ¿cómo llega la información? Pero ¿cómo llega la información del centro respiratorio? El centro respiratorio, eso ha tenido el centro respiratorio está atrás de la apófisis odontoide del axis. Es una fractura a nivel de C4 o C5. El centro está en el bulbo. El bulbo está atrás del arco anterior del atlas. El bulbo está a nivel del cuerpo helioides. ¿Bien? Entonces, por eso es importante conocer. Y llegaba por el, claro. Pero llegaba por el neumogástrico, llegaba, claro. No llegaba por la columna. C3, C4, C5. Gracias, profe. De nada. Bueno, acá tenemos entonces, adelante el esternocleidomastoideo. Entonces lo pueden palpar. Lateralizo la cabeza y toco todo el borde anterior de un esternocleidomastoideo, todo el borde anterior del otro. Acá tengo un esternocleido y el otro está cortado. Pero lo vamos a dibujar nosotros, el otro esternocleidomastoideo. Un esterno va de la clavícula a la apófisis mastoide. Más o menos así, se me choqueó un poco, pero bueno, es un esternocleido de un martes a la mañana. Tienen que entender ustedes. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque entre el esternocleidomastoide y el trapecio, que está acá atrás, yo voy a delimitar en mi cuello 3 regiones que debo tener siempre presente. El espacio que queda entre 2 puntos. Borde inferior de la mandíbula, del ángulo al ángulo.
escotadura yugular del esternón, aquí abajo. Escotadura yugular del esternón. Se palpa todo, ¿no? Y el borde anterior del esternocleidomastoideo ese espacio se llama triángulo anterior del cuello. Ese triángulo anterior del cuello es un triángulo absolutamente visceral. Hay vísceras, glándula tiroides, laringe, faringe, tráquea, esófago, paratiroides, raíz de la lengua. Y hacia atrás tengo columna vertebral y médula espinal. El triángulo anterior del cuello es absolutamente visceral. Veo la columna respiratoria hacia adelante. Ese triángulo anterior del cuello, a nivel del pliegue del cuello, donde el cuello es una parte horizontal y una vertical, encuentro este hueso que es el hioides. Que le habrán contado una mentira. El único hueso que no se articula con ningún otro. Mentirosos. ¿Bien? Una de las grandes mentiras que le han dicho algunas personas. Sí, claro que se articula con otro hueso. Claro que sí. Pero si no lo saben es otra cosa. Bueno, el hioides, que se puede palpar, es el medio de sostén mecánico de la lengua. El hioides es el esqueleto de sostén de la lengua. Una compresión del hioides de 10 kilos fractura el hioides, genera un desbalance lingual con una obstrucción de la vía aérea mecánica incompatible con la vida. Que si no se trata en los primeros minutos, la persona se muere de un paro ventilatorio. Fractura del hioides. ¿Bien? Compresión lateral. Golpe horizontal de más de 10 kilos, hioides fracturado, incompatible con la vida, la muerte es inminente. Si yo trazo en ese triángulo anterior del cuello una línea horizontal que pasa por el cuerpo del hioides, ese triángulo anterior del cuello se divide en dos. Entre la mandíbula y el hioides tengo la región suprayoidea. La región suprayoidea es sinónimo de piso de la boca. Es el piso de la boca. ¿Qué encuentro ahí? La lengua. ¿Qué encuentro ahí? Glándula submaxilar y glándula sublingual. Toda lesión por arriba del hioides compromete el piso de la boca. Y compromete la estabilidad lingual. Entre el hioides y el esternón teníamos la región infrayoidea. ¿Qué tengo ahí? Ahí tengo laringe, tráquea, glándula tiroides. La glándula tiroides, que se encuentra por delante del tercer anillo traqueal, tienen que saber que la glándula tiroides, chicos, es el órgano más vascularizado en todo el cuerpo humano. Es el órgano que tiene mayor densidad de capilares arteriales por milímetro cuadrado. Toda perforación de la glándula tiroides me lleva a una pérdida de un volumen sanguíneo muy importante en muy poco tiempo. Justamente por eso es importante reconocer el triángulo de la traqueostomía o rombo de la traqueostomía. Si yo hago una traqueostomía por arriba o a nivel de la glándula tiroides, perforo la tiroides y la sangre, ¿a dónde piensan que va a ir? A la vía respiratoria. Tengo un encharcamiento de la vía respiratoria con sangre arterial.
Por eso la maniobra de traqueostomía no se hace en cualquier lugar, ni se hace de cualquier forma. ¿Bien? No me meto un tubo porque sí en cualquier lado. ¿Podemos ver cuál es el rombo de la traqueostomía? Porque la podemos llegar a hacer. Sí, la podemos llegar a hacer. Triángulo anterior del cuello, entonces un triángulo visceral. Vamos ahora por fuera. Sí, una pregunta. Dale. Yo había escuchado el año pasado que decían antes de la traqueotomía una punción transtricotiroidea, puede ser. Sí, acá, mira. No es lo No. mismo que traqueotomía. No es tráquea, es laringe, cricotiroidea, acá. Entre el cartílago tiroideo y el cartílago cricoides de la laringe. Eso es laringe. Y es más fácil porque vos lo podés percibir con la yema del dedo. Si tocás la nuez de Adán, la nuez de Adán es el cartílago tiroideo. Por debajo de la nuez de Adán vas a ver que tu uña se hunde. Y ese es el ligamento cricotiroideo. Ahí haces una punción. Eso sí lo podemos hacer nosotros en un caso como ese. Sí. Tenés que tener cuidado de no punzar glándula tiroides, nada más. Por eso se hace de una forma muy cuidada. ¿Bien? Y se hace con el paciente estabilizado. Bien, entonces, la punción transcricoidea o cricotiroideostomía es el laringe. La diferencia, entonces. Se hace por abajo de las cuerdas vocales. Eso. ¿Está? Después tenés la traqueostomía que se hace a este nivel. Se hace en el rombo de la traqueostomía, después vamos a ver dónde es. Eso ya es vía respiratoria baja. ¿Sí? Mantengo las cuerdas vocales libres. Pero tiene indicaciones distintas una de otra. ¿Bien? ¿Y cuál de las dos podríamos hacer nosotros? ¿La punción o ambas? En un caso así. Mira, lo que se recomienda en el prehospitalario, ¿bien?, es la cricotiroideostomía, la parte alta, porque es más fácil de encontrar. La otra es una técnica quirúrgica. Bien. Tenés que abrir la piel, tenés que buscar los músculos infraoideos, tenés que abrir, porque acá tenés la vena yugular anterior. Ese es el otro problema de la traqueotomía. Desciende la vena yugular anterior. Si te zafaste la glándula tiroides, ahora vas a ponerte la vena yugular, cosa que en la parte alta no la tenés. Perfecto. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Sí, gracias, profe. Muy bien. Vámonos un poquito más afuera. Entre los 4 bordes del esternocleidomastoideo, borde superior, borde anterior, borde inferior y borde posterior, tengo otra región topográfica del cuello que se llama región esternocleidomastoidea, o también llamada región carotídea. Entre los 4 bordes del esternocleidomastoideo, si en el triángulo anterior es un triángulo netamente visceral, la región esternocleidomastoidea es una región netamente vascular. Ahí voy a encontrar, por debajo de la piel y arriba del esternocleidomastoideo, la vena yugular externa, que después se mete acá atrás, la vena yugular externa. Por fuera del esternocleidomastoideo tengo la vena yugular externa, que a veces se puede ver. Por dentro del esternocleidomastoideo tengo el paquete vasculonervioso del cuello. Este paquete vasculonervioso está formado por la arteria carótida primitiva o carótida común, que en el borde superior del cartílago tiroideo se divide en carótida interna y carótida externa. Encuentro la vena yugular interna y el nervio neumogástrico.
Por lo tanto, toda lesión que comprometa los bordes del esternocleidomastoideo tienen compromiso vascular. Y ahí voy a ir a buscar a los vasos sanguíneos. ¿Comprendido? Triángulo anterior es un triángulo visceral. Dale, Javier. Va a preguntar. No, lo que quería saber si podía repetir los límites de la región esternocleidomastoidea, porque lo tenía como que el esternocleidomastoideo es como que es como un músculo longitudinal que une la apófisis mastoides con el manubrio esternal. Sí, ¿Sí? y la clavícula. Clavícula, claro. O sea que ese Esternocleidomastoideo. Sí, sí. Sí, ya está. Ahí está. ¿Okay? Sí. Genial, Entonces, gracias. borde inferior, borde anterior, borde superior, borde inferior. Región esternocleidomastoidea netamente vascular. Los vasos los voy a ir a buscar por fuera y por dentro del esternocleidomastoideo. A ver, no quiere decir que en la región visceral no haya vasos, pero predominan las vísceras. Bien, acá predominan los vasos sanguíneos. Por eso, cuidado cuando yo pongo un collar cervical más chico de lo que corresponde. Lo que hago es compresión de las venas yugulares y ahí tengo una hipertensión venosa endocranial. Tengo una compresión carotidia y tengo hipoflujo cerebral. Entonces, cuidado con las estructuras que me comprimen el esternocleidomastoideo. ¿Sí? Porque voy a tener trastornos vasculares muy importantes. Y por último me queda el espacio entre el borde externo del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y la clavícula. Si tengo una imagen lateral se ve mejor. Ahí está, mira. Ahí tenés entonces la región esternocleidomastoidea con los 4 bordes, triángulo anterior del cuello, región esternocleidomastoidea o región vascular, y entre el trapecio por detrás, la clavícula por debajo y el occipital hacia arriba tengo el triángulo posterior del cuello. Claro, se ve en triángulo bien de frente, de los lados se ve como un rectángulo, se llama triángulo posterior del cuello. Este triángulo posterior del cuello, si el triángulo anterior es visceral, la región esternocleidomastoidea es vascular, el triángulo posterior es nervioso. Voy a encontrar hacia arriba las ramas del plexo cervical y hacia abajo las ramas del plexo braquial que van al miembro superior. Toda lesión por detrás del esternocleidomastoideo genera trastornos nerviosos de la sensibilidad, de la motricidad y del sistema nervioso autónomo. Entonces, pensar dónde veo la lesión. Esta es la división del cuello, del punto de vista topográfico. Vamos a ver que desde el punto de vista traumático, el cuello se divide también en 3 regiones, pero son en altura. Zona 1, zona 2 y zona 3. Hay 2 divisiones del cuello. Anatómica topográfica en triángulos, que encuentro en cada triángulo. Y después en niveles ascendentes, es la división traumática. Zona 1, zona 2 y zona 3, la zona más alta, que ocupan todos los triángulos transversales. Esa es la clase que viene cuando vamos después trauma. ¿Hasta acá se entendió?
Y ahí tengo los triángulos. Miren qué lindo una lesión en la base del cuello. Lindo quilombo una lesión en la base del cuello. Y siempre están ordenados de la misma forma. El primer elemento que encuentro por debajo de la piel siempre son venas. Las venas protegen las arterias. Siempre por debajo de la piel, lo primero que encuentro son venas. Acá ven la vena yugular interna, tronco venoso brachiocefálico derecho, tronco venoso brachiocefálico izquierdo, vena yugular externa, vena yugular interna, vena yugular anterior, vena cava superior. Por detrás de las venas voy a encontrar arterias. Arteria carótida primitiva izquierda, tronco arterial brachiocefálico, arteria subclavia derecha, arteria subclavia izquierda. Luego están los nervios. Entre las arterias y las venas están los nervios. Bien, aquí veo nervio neumogástrico, nervio frénico, nervio neumogástrico izquierdo, nervio frénico. Por atrás están las vísceras. Por atrás está la columna. Por atrás está el sistema nervioso central. Dale. Profe, me acuerdo que en anatomía nos decían, para que no nos olvidemos, van desde afuera hacia adentro. O sea, la vena más afuera, arteria más en profundidad y el nervio más en profundidad. Sí, eso en la superficie. ¿Está? En el paquete intercostal, eso lo vas a tener en los troncos venosos braquiales y femorales. ¿Bien? En el cuello, ¿por qué? Porque, digamos, la naturaleza hace la siguiente: las venas son venas de paredes musculares. Cuando yo lesiono una vena, lo que hago es una reacción muscular de contracción. Las venas tienden a cerrarse ante el traumatismo. Y como se cierran, mantienen la volemia. Las arterias son de paredes elásticas para soportar la presión. Cuando yo estiro un elástico y lo rompo, el elástico se abre. Ante el traumatismo, una arteria tiende a abrirse y a perder la sangre. Por eso las venas siempre son superficiales. Por eso no hay arterias por abajo de la piel. Porque los traumatismos venosos tienden al colapso. Los traumatismos arteriales tienden a la apertura y a la pérdida sanguínea. ¿Bien? Entonces, por eso las venas protegen las arterias. Son siempre más superficiales. No quiere decir que estén adelante, porque en la región posterior las venas están atrás, pero son superficiales. ¿Bien? ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna pregunta? Y ahí tengo los triángulos que yo puedo palpar desde la piel. ¿Bien? Aquí yo los palpo desde la piel. Esternocleidomastoideo, borde anterior, borde inferior de mandíbula. Ahora, ¿cuál es el secreto de esto? La única forma que yo puedo palpar los bordes musculares son si la víctima está consciente. Porque si está consciente tiene tono muscular y el músculo tiene resistencia al tacto. Si la víctima está inconsciente, los músculos no tienen tono muscular y no los voy a poder palpar. No voy a poder palpar los límites musculares. No piensen que yo voy a poder hacer esto y esto en una víctima inconsciente. Por eso los reparos van a ser otros. Víctima consciente, el músculo tiene tono muscular y lo puedo palpar. Víctima inconsciente, los músculos, solamente voy a poder palpar algunos bordes de algunos músculos. Acá tengo el triángulo posterior. Bien, ahí tengo las tres regiones. Triángulo anterior, región esternocleidomastoidea, triángulo posterior o región supraclavicular. Y acuérdense lo siguiente. En la región supraclavicular y en la región esternocleidomastoidea, 2 centímetros por arriba de la clavícula, tengo el vértice del pulmón. El pulmón sobresale 6 centímetros por arriba de la primera costilla. Sobresale 2 centímetros por arriba de la clavícula. Toda lesión en la base del cuello, toda lesión perforante, perfora el vértice del pulmón y forma un neumotórax.
Bien, y forma un enfisema subcutáneo. El pulmón sobresale al cuello 6 centímetros por arriba de la clavícula, de la primera costilla. Pero como la primera costilla no la palpo nunca, palpo la clavícula, 2 centímetros arriba de la clavícula tengo el vértice del pulmón. Entonces, en las regiones cervicales, no solo tengo estructuras netamente cervicales, tengo estructuras tóraco-cervicales. Si yo voy a hacer una punción, cuidado con el vértice del pulmón. Es una de las iatrogenias más frecuentes que se realizan, principalmente cuando se hace una canalización a nivel de los troncos venosos. Bueno, hasta acá quedamos hoy. Hasta acá quedamos hoy. ¿Bien? Clase que viene, seguimos con todo el resto. Y después cinemática del trauma y demás. Todo esto sirve. Todo esto sirve. ¿Bien? Dale, preguntá, no tengas miedo, ya a esta altura. Ahora, supongamos que la persona no está inconsciente. Sí. O sea, tiene tono muscular como para tomar estos reparos anatómicos. Pero no sería prudente que ante un traumatizado yo le gire la cabeza para localizar el esternocleidomastoideo. Exactamente. ¿Cómo hago para localizar? Sería medio conociendo la anatomía. Claro, hay que estudiar. O sea, conociendo la anatomía para tomar los reparos aún estando la persona sin movilizar el cuello. Así sería. Bien. Así es. Palpación, ocultación de la vía aérea superior. ¿Bien? Y aparte tenés que, es como que vos haces un scanning de toda la víctima, por más que no lo toques o por más que no lo muevas. Tenés que sospechar las lesiones. Cinemática del trauma y conocimiento de la anatomía superficial. ¿Ok? Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo para agregar? ¿Nada? Muy bien, entonces. Nos vemos clase que viene. Un abrazo grande. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos.